Ya en el interior del recinto palaciego en el que pretendía colarme, como un vulgar ladrón, comencé a escuchar unos chasquidos de agua enérgicos, aunque a veces tan espaciados entre sí que parecían haber cesado. El sonido acuoso, capaz de cortar la respiración al más pintado, notó mi presencia mientras merodeaba y aceleró sus manotazos contra algún charco que desde mi posición no acertaba a ubicar. Sin saber por qué, comencé a interesarme por aquel sonido, que tan pronto creía escucharlo cerca como que se detenía, logrando que me despistara y buscando el origen de aquella frecuencia casi inaudible. En mi supervisión y sin resolver el misterio, seguí caminando entre la maleza que enredaba mis pies. Era evidente que el jardín estaba protegido de cualquier incursión que considerase invasora. Los gruesos muros querían seguir custodiando y velaban por la seguridad, para que bajo ningún concepto nadie pudiera adentrarse más allá de lo debido. En una panorámica desde la verja oxidada de la entrada no era difícil adivinar el cariño con el que fue edificada, quizás como colofón a un amor terminado o una forma de agradecimiento por los favores recibidos. En fin, aquellos muros rezumaban agua a raudales y pasión aletargada. En cualquier caso, la majestuosidad era absoluta. Traté de alejarme para seguir agudizando mi oído y comencé a escucharlos de nuevo, pero ahora muy lejos. Aquel jardín descuidado y abandonado no parecía tener fin. Me detuve para protegerme de toda la lluvia que en ese preciso instante había decidido lloverme encima. El cielo, por llamarle de algún modo, no era más que una bóveda oscura de cristal que rezumaba gotas de lluvia debido a la vegetación tan abundante. Los relámpagos rompieron el cristal por diferentes sitios a la vez, aunque mágicamente parecían restablecerse por instantes, como si nada de todo aquello hubiera o estuviese ocurriendo. Durante la eclosión nuclear del más sonoro de todos los truenos, y debido a la luz psicodélica que derramó, se recortó la silueta de un antiguo pozo, por supuesto, tragado casi por completo por la maleza. Abandoné mi puesto de centinela y sin dudarlo un instante acudí veloz hasta él y extrañado presentí que quizá desde el interior provendrían aquellos chasquidos agonizantes. Quizás algún ladronzuelo como yo hubiera podido caer en su interior y malherido trataba de pedir auxilio. Asomé hasta la mitad de mi cuerpo sin temor a caerme. Deseaba averiguar qué estaba ocurriendo. La profundidad del pozo vacío se perdía de mi alcance. Solo el eco de las últimas gotas de lluvia que se colaban podrían mostrarme el calado y magnitud de aquel túnel tan vertical. Casi de repente cesó la lluvia. Agudicé mis oídos, bajando mi cabeza todo lo que pude. No escuché el discontinuo chasquido del agua que me había conducido hasta allí, pero sí algo que por imposible creo que descarté rápidamente. ¿Se trataba de una melodía, aquello que salía del oscuro interior? Esa voz estaba también distorsionada por el eco aburrido y más bien simulaba el ronquido de un fumador empedernido que emite cuando trata de descansar. Casi caigo muerto de miedo durante mi incursión, cuando creí ver unos ojos redondos y brillantes,
que a su vez chocaron con los míos. No puede ser, se trataba de un bebé. Alguien se había deshecho de un recién nacido, arrojándolo a un pozo vacío. ¿Quién sería capaz de cometer esa aberración? Inmediatamente emergió del otro lado del pozo un quejido similar, aunque éste estaba calculado y medido. En ocasiones bajaba la intensidad, pero la mayoría de las veces reemprendía su lamento y parecía volverse loco de desesperación. Yo no entendía nada. Turbado y conmovido, noté cómo toda aquella escena de terror me había producido un estado de shock y creo que me desmayé y perdí todo contacto con la realidad. Me acababa de convertir en un mero espectador de todo lo que estaba a punto de ocurrir. Ante mis ojos, una sombra apareció, pálida y con ojos muy similares a los de la posible víctima en cuestión. Se asomó también al pozo, de forma valiente y decidida, sin temor a caer. Desde allí comenzó seguramente a hablar o gritar, no podía saberlo. Mis ojos retumbaban con los latidos atrapados de mi corazón, que no encontraban salida. Ese pormenor aumentaba mi presión y solo quería poder taparlos con mis manos, que debajo de mi cuerpo boca abajo tampoco podían desprenderse de mi peso corporal. La brisa generosa quiso despejar mi campo de visión y sacudió con delicadeza las ramas de árbol que empapadas se dejaban hacer. Pude ver parte de su cara iluminada por la luna. Su boca era muy pequeña, pero el lamento que manifestaba continuaba estremeciéndome. De repente cesó, para unos segundos más tarde dar paso a la voz del interior del pozo, que parecía contestarle. Entablaron un diálogo, llegando a interrumpirse varias veces. Yo solo podía escuchar gimoteos infantiles reverberados por la densidad de todo aquel escenario encorsetado y compacto. Esa fue la última vez que me desmayé. Ya no recuerdo nada más. El cuerpo desnudo de la sombra insospechada se dirigió hasta el otro extremo del pozo, sorteando el vacío que poderosamente llamaba su atención. Inclinó su cabeza de nuevo y la luna capturó su perfil en una instantánea, más veloz que cualquier objetivo, incluso que la cámara más potente y fiable. Tiempo más que suficiente para ver su bello rostro, aunque la desgracia parecía haberse apropiado de gran parte de la luz que emitía cuando era más feliz que ahora. Su compañero y amigo de tantos días lluviosos yacía malherido y agonizante en aquel horrible interior. Tratando de buscar sus ojos, se movía inquieta, temerariamente, sin importarle el tamaño reducido de aquella repisa. Por fin se encontraron con la mirada y el lamento se hizo más evidente y escandaloso. La luna, inquieta y dispuesta a ayudar, desvió su órbita durante una centésima de segundo para iluminar, para ellos solos, el pozo, para que por fin pudieran verse y distinguirse entre tanto dolor. Apareció el cuerpo semienterrado entre piedras llenas de moho y algo de barro, de apenas unos centímetros de profundidad. Un lecho de sangre pintaba incluso las paredes y unas heridas mortales por aplastamiento supuraban también restos de la lluvia caída. El llanto era desesperado y anunciaba una cercana muerte. Su voz solo la escuchó el eco. Su adiós fue recogido por su inseparable compañera, pero tan solo en su corazón. Y la luna, discreta y prudente, consideró que debía retirarse como muestra de respeto. Antes de abandonar la escena por completo, vio cómo el pozo se rompía en pedazos por la luz de la tormenta, que decidió retomar su empecinamiento en el mismo instante que lo dejó.
Eso le permitió asistir en primera fila al final imprevisto, a ese final que no estaba en el guión, porque la sombra pálida y temeraria, al comprobar que su amigo había decidido dejar de comunicarse con ella, no se conformó y saltando al redondo vacío acudió en su rescate. El vértigo de muerte que debió sentir durante su descenso fue precipitado, seguro que se vio recompensado cuando pudo abrazar por fin el cuerpo frío e inerte de su compañero. Después de un leve susurro apareció el silencio y con él la lluvia que cobró más fuerza, con sus cristales quebradizos y violetas que hacía estrellar sobre los cuerpos sin vida de aquellos dos sapos. Sus minúsculos y pegajosos dedos estaban entrelazados, sus mandíbulas desencajadas por el impacto no conseguían disimular, además de una mueca de espanto, otra más grande, señalaba su victoria, y según el ángulo, bien podría pasar por una muestra de felicidad. Ahora solo cantaba la noche y el rumor en aquel jardín se hizo inevitable.